Hola a todos y todas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a entrar sobre una habilidad de regulación emocional que es crucial para poder mantener estados emocionales funcionales. Esta tiene que ver con reducir la vulnerabilidad de la mente emocional. Entramos a ver justo en qué consiste. Esta habilidad va a tener como objetivo cambiar las condiciones que mantienen o promueven estados de vulnerabilidad emocional. Es decir, que si lo vemos como una metáfora o una analogía, cuando trabajamos habilidades de tolerancia al malestar, es decir, habilidades que nos ayudan a lidiar con las crisis, si lo usamos una metáfora de un incendio, estamos apagando con esas habilidades los incendios. Sin embargo, lo que está originando los incendios tal vez no lo tenemos muy claro. Y las habilidades de regulación emocional, específicamente estas, nos van a servir para trabajar sobre las causas de los incendios. Es decir, a través del autoconocimiento y de cambiar ciertas condiciones en nuestra vida cotidiana, vamos a poder mantener estados de regulación emocional. Y bien, vamos a repasar un poco las habilidades que llevamos hasta el día de hoy. Hemos visto que las habilidades de regulación emocional nos sirven no para no sentir emociones, sino para, a pesar de sentir o experimentar emociones, poder seguir actuando en función de lo que es importante para nosotros o lo que valoramos. Sin embargo, decíamos, cuando la emoción es muy intensa, probablemente nos cueste más trabajo. Y entonces ahí vamos a usar las habilidades de tolerancia al malestar. Sin embargo, cuando nuestro termómetro de emociones, las emociones son tolerables pero intensas, es decir, puedo lidiar con ellas aunque son muy incómodas, vamos a utilizar estas habilidades. A lo largo de estos videos hemos estado viendo diferentes sets de habilidades. Lo primero es que no podemos cambiar lo que no conocemos. Por ello, hemos entrado en otros videos sobre tratar de entender y nombrar las emociones que estamos experimentando. En muchas ocasiones esto es una parte crucial. Tenemos desconocimiento de lo que pasa dentro de nosotros, de lo que sentimos y solo actuamos por impulso. A veces no sabemos nombrarlo, decir estoy enojada, siento culpa o tal vez vergüenza. A veces la palabra solo es me siento mal, me siento mal, me siento mal. Ahora, entender y nombrar las emociones, como lo hemos visto en otros videos, nos va a servir para reconocerlas, para validarlas, para entender cómo funcionan, cuáles son sus componentes y a partir de ahí establecer estrategias para poder hacer un cambio. Bien, si ustedes lo recuerdan, estuvimos viendo el modelo de las emociones y de igual manera empezamos a nombrar y a describir las mismas. Ahora, vamos a decir, esto es importante, conocer qué nos pasa, conocer qué sentimos, conocer por qué está ocurriendo o cuáles son las cosas que de forma habitual generan estas emociones. Sin embargo, muchas veces necesitamos más, ¿no? Y cuando conocemos las emociones, sabemos que tiene un componente de atención, ¿no? Es decir, las emociones no vienen de la nada, aparecen a partir de que le prestamos atención a un evento, una situación o un estímulo. A partir de este evento hay interpretaciones, hay juicios, descripciones o evaluaciones. Y este componente en especial de los juicios o las interpretaciones tiende a aumentar o a mantener a un nivel estable la emoción. Si en un evento donde yo veo que alguien tal vez me está frunciendo el ceño, empiezo a notar que cambia el tono de su voz a algo más grave, ¿no? Si yo empiezo a interpretar, ¿no? Tal vez estoy enojada, tal vez esté enojada, tal vez hice algo mal, ¿no? O tal vez es una sangrona, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? De seguro cree, ¿no? Muy probablemente nuestra emoción se vaya hacia el cielo, ¿no? O se incremente mucho más. En cambio, cuando nos mantenemos descriptivos, son las cejas juntas, el tono de voz es más grave, ¿no? Se está cerrando ligeramente los ojos, por ejemplo, ¿no? Podemos ver entonces que muy probablemente el impacto de las emociones cambia, ¿no? Y en los otros videos ustedes han podido ver y practicar esto. Ahora, para muchas personas el verificar los hechos, es decir, lo que entra por los sentidos, lo que toco, lo que huelo, ¿no? Por ejemplo, eso que de forma común decimos es un consenso, el cielo es azul, ¿no?
la silla es negra o lo que sea, ¿no? Esto es una silla, vamos a decir son hechos. Y las interpretaciones como bueno, bonito, malo, las intenciones, ¿no? Los motivos de otras personas suelen ser interpretaciones. Y decíamos, eso en una cuestión de regulación emocional no nos funciona muy bien. A veces no solamente es nuestras interpretaciones, a veces también lo que sucede es que las emociones aparecen de forma recurrente porque hay un problema que solucionar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en una situación donde constantemente me están hablando de una forma irrespetuosa y me siento enojado, me siento triste, probablemente tenga que hacer algo para cambiar esta situación si quiero también cambiar el cómo me siento. Bien, ahora decíamos también en ocasiones hay cosas que solucionar y también en ocasiones vamos a sentir esa emoción y a veces no podemos solucionar porque no hay un problema per se. A veces tenemos que aceptar o a veces actuar en función a la emoción o con el impulso nos va a meter más en problemas, ¿no? Y ahí es cuando aplicamos la acción opuesta. Bien, entonces ahí, si se dan cuenta, estamos prestando o estamos trabajando sobre el proceso de atención, sobre el proceso de las interpretaciones y sobre nuestras acciones. Ahora bien, esto no es lo único que va a influir en las emociones. Ustedes recuerdan en el video del modelo de las emociones, ¿no? Que teníamos también cambios físicos internos, ¿no? Y las cosas que podían ver los demás. Bien, a toda esa parte física y biológica necesitamos ayudarla. Y necesitamos ayudarla también con nuestras acciones, no nada más con una parte farmacológica. Para eso está entonces nuestra parte de disminuir la vulnerabilidad emocional, para tratar de también generar un impacto en lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo y también en algunas condiciones de vida que nos pueden poner más sensibles a ciertos estímulos y por lo tanto también no tender a actuar de una forma más impulsiva porque lo que queremos es librarnos de la emoción o sentirnos mejor, pero tal vez no de una forma eh, adaptativa o, ¿no?, habilidosa. Entonces, bien, para disminuir la vulnerabilidad emocional, vamos a trabajar sobre 4 aspectos importantes. Uno, trabajar sobre acumular emociones positivas. Bien, esto no es lo mismo de únete a los optimistas, viva la vida, todos felices y contentos, y la vida solo se debe tratar de placer y de cosas que te satisfagan. No, no va por ahí. De hecho, incluso cuando las personas se sienten deprimidas o están muy encerradas en sus problemas, cuando preguntamos sobre cosas que les hace sentir bien, las personas suelen decirnos que no hay mucho o no hay nada que los haga sentir bien. En esta parte vamos a trabajar por identificar aquellas cosas, ¿no? Que incluso si no las encontramos placenteras en este momento, tal vez en un pasado sí las encontramos placenteras. Y que el hacer esto, aunque no tengamos ganas o motivación, va a influir en generar condiciones de vida que a la larga van a impactar de una manera positiva. Y aquí tendremos la acumulación de emociones positivas a corto plazo, como puede ser, por ejemplo, comerse algo rico, descansar, ver una serie tal vez de televisión. Hoy puede ser también emociones positivas a largo plazo, como terminar los estudios, cómo lograr un proyecto, ¿no? Cómo poder expresar lo que siento, lo que necesito, ¿no? Cosas a la larga que tal vez en un principio no se sienten tan bien, pero a la larga uno dice, estoy orgullosa o se siente bien ver que este es el resultado. Pero otra de las habilidades en las que vamos a estar trabajando en este set o en este video va a ser sobre construir maestría o dominio. Algo que nos llega a pasar cuando estamos también constantemente problemados o con crisis, que la vida se trata solo de las crisis. Y en muchas ocasiones descuidamos cosas que son importantes y con ello también dejamos de hacer cosas y muchas veces perdemos este sentido de independencia y de suficiencia. El sentirnos útiles, el poder encontrar un trabajo, una actividad en las que somos buenos, ¿no? Normalmente ayuda a sentirnos mejor, ayuda a mantener una rutina y entre más lo hacemos, más lo intentamos y entre más logramos ver esos logros, normalmente el impacto en la emoción, ¿no?, en el afecto es algo bastante bueno.
Por esto es que entraremos a trabajar sobre construir también dominio o maestría sobre algunas actividades. Otra de las habilidades que estaremos viendo es la anticipación efectiva. Es decir, esta se mezcla un poco con la solución de problemas y la imaginación. Cuando nosotros tenemos una situación en la que vamos a afrontarnos, que suele ser retadora, por ejemplo, pedir un permiso, pedir un aumento de sueldo, tal vez a marcar un límite, tal vez solucionar algún problema, ¿no? Normalmente ensayar en nuestra mente los pasos de cómo hacer esto nos va a ayudar a poder tener un mejor afrontamiento y a sentirnos más efectivos, ¿no? Más eficaces. Y entonces esto también va a generar un buen impacto en nuestro ánimo. La anticipación efectiva, algo importante, es que solo sirve si las cosas con las que si va a pasar algo y tenemos que ensayar una respuesta. Si estamos pensando en un apocalipsis zombie y vamos a hacer una anticipación efectiva de cómo matar a los zombies, probablemente eso no nos ayude, porque no sabemos si eso va a pasar, cuándo va a pasar o siquiera sea real, ¿no? Aunque veamos muchas películas de zombies. Bien, y por último, estaremos entrando sobre la habilidad de cuida. La habilidad de cuida, como el nombre lo dice, tiene que ver con cuidar de nosotros, con nuestro cuerpo, la alimentación, las enfermedades, el ejercicio, y entraremos un poco sobre esto. Bien, moviéndonos a esto, ¿no? Ustedes pueden apoyarse de los materiales de su manual de la ficha 14 de regulación emocional, ¿no? Que viene la descripción general de estas habilidades, de la ficha 15, que es la regulación emocional, sobre acumular emociones positivas a corto y largo plazo, y las fichas 17, 18 y 19, que están relacionadas con la anticipación, la de construir maestría, ¿no? Y la parte de construir maestría y de cuidar nuestro cuerpo. Ustedes disculpen, son muchas fichas. Muy bien. Ahora, nuevamente recordar esto que ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando nuestro termómetro está hacia emociones muy intensas, habilidades de crisis, de tolerancia al malestar. Estas habilidades las usamos cuando la emoción está presente y manejable. Y cuando la emoción apenas se asoma o demás, la conciencia plena nos puede ayudar. Bien, vamos con nuestra primera habilidad, acumular emociones positivas a corto plazo. Aquí hay algo que nos gusta ejemplificar el cómo funciona, ¿no? Por una parte, ¿no? Al acumular emociones positivas, ¿no? A través de actividades que generan este efecto, sabemos que es algo efectivo porque funciona en muchos problemas emocionales como la depresión. Una de las terapias que se usa mucho, que es eficaz para tratar sobre los síntomas de la depresión, se llama activación conductual. Y la activación conductual consiste en programar actividades a corto plazo que van a ir generando justo un efecto positivo, no porque al principio lo sentamos, sino porque a través de hacer, ¿no? Nos activamos y también la química de nuestro cuerpo cambia. Hay una metáfora que nos gusta para ejemplificar esto. Es como si nosotros tal vez fuéramos un recipiente. Y en este recipiente vamos a irlo llenando de diferentes experiencias. Experiencias de alegría, experiencias de tristeza, de enojo, ¿no? Cuando llevamos ya un tiempo funcionando con problemas para regular las emociones, a partir de nuestras acciones o las consecuencias de ellas u otras variables, puede ser que se hayan acumulado muchas emociones que habitualmente catalogamos como negativas, como la tristeza, el enojo, ¿no? Y bueno, ¿no? A veces la vida hay mucho de esto, hay mucha carencia, hay mucha tristeza, hay mucha culpa. Y entonces es como si ese recipiente estuviera lleno de agua saladita, si lo podemos llamar así, ¿no? Y lleno, y lleno, y lleno, y lleno. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar el pH, es decir, quisiéramos cambiar que esto ya no fuera con tanta sal, fuera un agua más neutra, ¿qué tendríamos que empezar a hacer para tener otro tipo de experiencias, otro tipo de líquido o incluso neutralizar ese pH? Muy probablemente tendríamos que empezar a poner
o llenar ese líquido o empezar a ponerle ese recipiente con un líquido que tuviera algo tal vez totalmente diferente como agua dulce. En esta metáfora, el agua dulce son justo esas actividades como los hobbies, ¿no? Como a lo mejor pequeñas convivencias como la música, que dan cierta felicidad a muy cortito plazo. Ahora, esto no quiere decir que el problema se solucione con esto. Esto quiere decir que entre más le ponemos de estas experiencias, ¿no? Nuestro recipiente, nosotros mismos, vamos a estar también teniendo, vamos a decir, más contrapeso. ¿No? Vamos a ir haciendo un balance o un equilibrio. Entonces, bien, ¿qué habilidades, perdón, qué actividades positivas, qué actividades que tengan este sentido, ¿no? Que generen cierto gusto, cierta emoción apetitiva en tu vida tienes? ¿Te has puesto a pensar? Demos un momento para hacer esto. Puedes pausar el video, ¿no? Después de responder esta pregunta. ¿Cuáles son los hobbies que tienes actualmente? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu actividad favorita? Bien, demos un momento para pensarlo. Lo mío en especial, pienso que a mí me gusta mucho hacer escalada. Me gusta mucho salir a caminar a los bosques, ¿no? O a algunos lugares donde estar en contacto con la naturaleza. Y también me gusta mucho, muchas veces, tener una buena comida, ver una buena serie y leer un buen libro de terror. Eso es algo que puede estar muy accesible. Tal vez la escalada, el bosque, ¿no? Implica mucho más infraestructura. Si yo pudiera tener algo disponible que me dé satisfacción a muy cortito plazo, puedo pensar en esto. Ahora me gustaría que pudiéramos identificar cuáles son estas actividades que pudieran, ¿no? Tener ese efecto en ti. Y que si en estos momentos no encuentras ninguna o evalúas que ninguna te satisface, piensa en actividades en el pasado que disfrutabas. Tal vez salir a bailar, tal vez platicar con alguien, hablar con alguna amistad y trata de ponerlo en la lista. También cuando involucremos a otras personas, vamos a buscar todavía otras actividades más que puedas hacer también en solitario. Así que empecemos a hacer una pequeña lista donde haya por lo menos 5 actividades, ¿no? Que tú disfrutes hacer o que disfrutabas hacer en algún momento y vamos tal vez a darle un espacio para anotarlo en una pequeña hoja de papel. Y dale pausa al video para hacer esta lista. Muy bien, espero que ya tengas esta lista de actividades. Si no la tienes, puedes ir a la ficha número 10, en la ficha número 15 de tu manual de habilidades, a la ficha 15 de regulación emocional, y ahí puedes encontrar una lista de más de 100 actividades, ¿no? Si faltan ideas sobre qué pudieras estar haciendo, que van desde comerte un helado, salir a un paseo, jugar golf, si es que te gusta eso, ya hay la posibilidad, ¿no? Pues bien, tiene una gran cantidad de opciones que podemos tener en cuenta. Ahora, lo que me gustaría es que te comprometieras en estos días a poder empezar a hacer estas actividades y no solamente hacerlas por hacer, sino que también comiences a prestar atención a cómo te sientes antes y después de hacer las actividades. Ahora, para que esto no se quede nada más en una buena intención, como muchas veces nos quedamos así como, está padre, pero luego lo hago, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo o de planificarlo. Uno, y me gustaría que mientras que hacemos esto vayas pausando el video, es que identifiques claramente a qué te podrías comprometer esta semana, qué podrías comprometerte en una actividad tal vez chiquita, algún hobby, algo a corto plazo, ¿no? Definirla muy claro. Andar en bici, salir a patinar, salir a caminar. Define cuánto tiempo vas a hacer esta actividad también. Bien, ¿ya lo tienes claro? Recuerda que puedes pausar el video para anotarlo en una hoja e irlo planificando.
Bien, pasemos al segundo punto. Vamos a programarlo cuándo vas a hacer esta actividad. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿No? ¿O qué necesitas además para hacer esta actividad? Por ejemplo, si yo me quiero ir a hacer una caminata, mm, necesito ver en qué momento estoy libre, cuánto me voy a tardar en llegar al lugar. Si, por ejemplo, la hago en algún lugar de la ciudad o si la hago en algún bosque, ¿no? Si la hago en un bosque, si necesito transporte, ¿no? Vamos a tratar de identificar cuándo y qué necesitas para hacer esta actividad. Darle pausa al video y anótalo en una hoja. Muy bien. Ahora vamos al tercer punto. ¿Qué podría ser un obstáculo para que tú llevaras a cabo esa actividad? Por ejemplo, yo lo pienso, si voy a hacer una actividad de caminata al aire libre, que me lloviera. Y tal vez en esta época del año, en la parte del país en donde estoy, en las tardes suele llover bastante. Hmm, Bien, ¿qué podría hacer entonces si aún así quiero hacer esa actividad, pero hay ese obstáculo? Bien, tal vez algo que podría hacer es pensar en ponerla en la mañana y pensar en ponerlo en un fin de semana. Bien, darle pausa a este video para anotar cuáles podrían ser tus obstáculos y tus posibles alternativas o soluciones para llevar a cabo esta actividad. Y por último, ya que la tenemos claramente definida, ya que la tenemos programada y tenemos claro cómo hacerla y que podría ser un obstáculo y cómo lidiarlo, vamos a llevarla a cabo. Recuerda, evalúa el nivel de tu estado de ánimo, nivel de tus emociones, tu tristeza, tu alegría, por ejemplo, antes de hacer la actividad y evalúala también después de hacer la actividad. Recuerda también que para que tengamos un cambio en el estado de ánimo, necesitamos hacer esto por un tiempo que permitamos también a nuestro organismo estar en contacto con lo que estamos haciendo y prestarle atención a la actividad. Si estamos nada más caminando, pero en la cabeza estamos pensando en las deudas o las preocupaciones, muy probablemente esto no va a ser efectivo. Entonces, trata de hacerlo con estas características. Muy bien, ahora movámonos un poco hacia las experiencias positivas a largo plazo. Vamos a decir, estas nos van a costar un poco más de trabajo. Estas ya las trabajamos en algún momento también en nuestra terapia individual cuando empezamos a hablar de valores. Y si ustedes recuerdan, en nuestra sesión individual, si es que todavía no lo has tenido, algo que deseamos es empezar a identificar las áreas de la vida que valoramos. Si ya la tuviste, esto va a ser un recordatorio. Y si no, esto puede ayudar mucho a tu sesión individual. Ahora, algunas de las áreas que valoran las personas es la familia, los amigos, la pareja, trabajo, la escuela, la espiritualidad, la salud, el crecimiento personal y puede haber muchas más. A mí me gustaría que pudieras ver estas áreas y pudieras identificar cuáles son las áreas que necesitas o que quieres, ¿no?, fortalecer en tu vida. Cuáles están tal vez muy descuidadas, cuáles tal vez sí están cuidadas y necesitan un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuáles y cuántas áreas son? Y te voy a pedir que le des pausa al video para identificar cuáles son las áreas en las que te gustaría trabajar, porque necesitas tal vez un poco más de ello y porque a la larga van a hacer que tu vida sea mejor. Bien, ya las has identificado. Ok, bien, vamos entonces a movernos sobre ello y vamos a tratar de ver en esta área que acabas de elegir o áreas. No consiste nada más en decir, ay, cómo me gustaría tener mejores amigos y quedarme en casa nada más, ¿no? Encerrado porque hay COVID. No, eso no es actuar conforme a los valores. Cuando, por ejemplo, decimos, ay, cómo me gustaría cuidar mi salud, o es un área que necesitas seguir trabajando, y entonces estamos fumando una cajetilla al día y sedentarios en la casa y comiendo comida rápida. Hmm, ¿No? Eso no es trabajar o no es ser congruentes con los valores.
Ahora, lo que me gustaría es que pudieras ir identificando, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que necesitas empezar a hacer ahí? Porque cada vez que tú haces algo en esta área, ¿no? O cada vez que tú te quieres acercar a esa área, vas a adquirir ciertas características o ciertas cualidades en ti o en tus relaciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de poder, que para mí es importante la salud, ¿no? Pienso que me gustaría tener una mejor calidad de vida. Me gustaría tal vez vivir sin muchas enfermedades en el futuro. Me gustaría que mi cuerpo me permita disfrutar, seguir haciendo las cosas que me gustan, como caminar, ¿no? Escalar o hacer otro tipo de cosas. Cuando hablamos tal vez en un área de la familia o de la pareja, pensemos también en esto. Independientemente de que esto involucra a alguien más, ¿no? Siempre tenemos o siempre podemos lograr hacer cosas para sentirnos o para ser las parejas, los hijos, los esposos o esposas que queremos ser, incluso aunque las otras personas no siempre actúen de la mejor manera. Es decir, yo puedo decidir ser una persona honesta, incluso aunque las personas digan mentiras. Yo puedo decidir, ¿no? Que es importante para mí tener actos de amor en mi familia, incluso aunque mi familia de repente no lo reconozca. Bien, ahora me gustaría que pudiéramos hacer esto, un pequeño ejercicio sobre las actividades a largo plazo. Y me gustaría justo que fuéramos sobre estos pasos. Primero, ¿no? Las emociones, las actividades positivas a corto plazo ya las tenemos, pero en las actividades positivas a largo plazo, me gustaría que pudiéramos ir identificando esa área. Si todavía no la tienes clara, ponle pausa al video y trata de elegir un área que sea importante para ti, un área que valores, que sea importante trabajar sobre ella. Bien, si ya la tienes, entonces identifica qué te gustaría lograr ahí. Por ejemplo, si yo estoy, para mí es importante la salud, ¿no? Pero estoy fumando y estoy comiendo comida rápida y no estoy haciendo ejercicio. Tal vez puedo plantearme una meta respecto a esto, una meta que sea viable, no demasiado ambiciosa, porque muy probablemente si me planteo comer de todo saludable, dejar por completo el cigarro y hacer y correr 3 kilómetros, probablemente sea una meta muy grande y no la alcance en esta semana y me decepcione. Pensemos en pequeños pasos. ¿Qué tal, por ejemplo, si hay consumo de tabaco, en reducir el consumo de tabaco? Tal vez en lugar de fumar 20, fumar 15 o fumar 10. Pensemos si la parte de la alimentación es algo que queremos lograr. Bueno, pensemos tal vez en un desayuno saludable, no balanceado y posteriormente vayamos ampliando esas metas. Ahora, no, dale pausa para identificar la meta. Recuerda que la meta debe depender de ti, debe tener claro la medición, debe ser observable y medible. Tienes que tener claro en cómo sabrías que estás logrando las cosas. Bien, ok. Ahora avancemos hacia el siguiente punto. Define las acciones que tienes que hacer para acercarte a esa meta y aquella área que es importante para ti. Al igual que con la parte de las acciones a corto plazo, las actividades a corto plazo, define claramente qué es lo que vas a hacer, programa cuándo, cómo y cuándo las vas a hacer, identifica los posibles obstáculos y identifica cómo sabrías que has logrado, es decir, cuál es el indicador de cumplimiento. Bien, ponle pausa al video para poder hacer esta actividad y poder planificarla. Y una vez que hayas acabado, regresa a darle play. Muy bien, vamos a seguir avanzando sobre esta habilidad. Otra de las cosas que vamos a estar haciendo para reducir nuestra vulnerabilidad emocional es anticiparnos a los problemas o a los posibles retos que vamos a tener y que pueden generar mucho estrés y desregulación. Por ejemplo, pedir unas vacaciones, por ejemplo, solicitar un permiso, por ejemplo, negar algo a alguna persona, mm,
por ejemplo, prepararme el desayuno, ¿no? Prepararme esa parte de la comida balanceada, así relacionándolo con los valores. Si yo nada más llego y me paro un día y digo, quiero comer saludable, pero no tengo nada en el refrigerador o lo único que tengo en la alacena son sopas Maruchan, ¿no? Sopas instantáneas, ay, mi meta se va a ver obstaculizado. El anticiparnos tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con describir cuál es la situación que necesito afrontar. Claro, verificando los hechos. La situación es tal vez que necesito cambiar algunos hábitos, ¿no? Entonces necesito cambiar el hábito de alimenticio porque no tengo una rutina de alimentación, estoy comiendo mucha comida rápida y me siento mal. Tal vez lo que necesito anticiparme es que en este mes tengo que pagar algunos seguros médicos y entonces no estoy muy clara si me va a alcanzar el dinero. Tal vez tengo que anticiparme en esta parte en que no voy a tener trabajo o me van a recontratar y me van a pagar dentro de 2 meses. Puede haber muchas situaciones en donde necesitamos la anticipación. Identifica una que sea necesario que vaya a pasar por un corto plazo y descríbela. Dale pausa a este video para hacer esa descripción. Bien, una vez que lo has hecho, decide qué habilidades necesitas para poder anticiparte. Por ejemplo, necesito hacer un stop, necesito hacer alguna habilidad de crisis porque me genera mucha angustia el no tener trabajo. Tengo que hacer una solución de problemas tal vez porque yo quiero comer saludablemente, pero no tengo tiempo para hacerme la comida. Mm, Piensa en qué necesitamos en este punto y dale una pausa al video para identificar qué es lo que necesitas. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es imaginar cómo afrontas esta situación. Imagina la planificación de tu día, por ejemplo, para ir al súper, elegir la comida, cocinarla y que esto pueda llegar a la hora de la comida y que puedas comer. Imagina, por ejemplo, si vas a pedir algún permiso, imagina si tienes algunos pagos que hacer y necesitas generar otros ingresos y estás en esta solución tal vez pensando vender algo, ¿no? Invertir en algo. Imagina cómo venderías estas cosas, tu producto, ¿a quién lo venderías? Si vas a pedir algo, imagina cómo lo pedirías. Usa la imaginación. Ensáyalo tantas veces sea necesario y piensa en distintos escenarios, ¿no? Donde podrías o cómo podrías hacer esta anticipación y esta solución. Ahora, cuando llegue el momento, enfréntalo utilizando esta planeación. Y también si esta situación te genera mucho malestar, ya sea desde la parte de la planeación o la imaginación, recuerda que puedes usar siempre tus habilidades de relajación a través de la respiración o de la tensión muscular. Bien, avancemos hacia el siguiente punto. Construir competencia o maestría. Es decir, todas estas cosas que vamos a hacer requieren un ensayo y error probablemente. Muy probablemente a lo largo de este protocolo, has podido identificar que tal vez al principio los ejercicios de mindfulness eran sumamente difíciles de hacer. Tal vez no te lograbas concentrar la atención más de 1 minuto. Y tal vez con la práctica continua, has notado que esas dificultades siguen, pero que cada vez eres más hábil en hacer ejercicios de conciencia plena, al igual de usar las habilidades de tolerancia al malestar, ¿no? Tu plan de crisis. Construir competencia implica esto, implica ensayar una serie de acciones en donde necesitamos mejorar, ¿no? O necesitamos hacer algo porque es útil para nosotros, porque nos hace sentir bien, porque nos vuelve más competentes. Y consiste en identificar qué quieres, vamos a decir, desarrollar en ti, en qué quieres ser más hábil, en qué quieres ser más útil, en qué quieres sentirte más eficiente. Por ejemplo, en regular tus emociones, por ejemplo, en pedir cosas
Por ejemplo, tal vez un programador quiere ser más hábil en programar o un psicólogo quiere ser más hábil en las terapias que da. Piensa en qué competencia, qué cosa quisiera ser más hábil. Y ahora planea el cómo lograrlo. Para esto, elige algunas actividades que pueden incrementar o que necesitas ensayar para adquirir esa pericia. Por ejemplo, y busca que estas no sean demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Por ejemplo, si yo me quiero volver una muy buena escaladora, quiero escalar cierto nivel de dificultad. Si yo empiezo a hacer escalada, pero solamente empiezo a dar 2 pasos cada vez que escalo, 2 movimientos, tal vez eso es muy poquito porque eso lo puedo hacer muy rápido y me voy a aburrir y voy a desistir. Sin embargo, si yo quiero escalar y quiero hacer una pared de 80 metros, ¿no? Sin haber entrenado antes, ¿no? Y hacerlo a la primera, eso será muy difícil y no lo voy a poder lograr. Trata de identificar esas pequeñas cosas que son un punto medio, ¿no? Donde podemos decir, esto es algo que me cuesta trabajo hacer, pero no es tan difícil para desistir en el intento. Y conforme vayas ensayando y ensayando, ¿no? Irás aumentando el grado de dificultad. Al igual que las otras habilidades, planea el qué hacer, programa el cuándo y cómo hacerlo, identifica los obstáculos y trata de implementarlo y evaluar tus progresos. Bien, por último, y no menos importante por ello, vamos a trabajar sobre la habilidad de cuida. Cuida es el acrónimo para que podamos identificar que nuestro cuerpo, nuestra salud y en general ciertos hábitos son importantes, porque si no los cuidamos nos volvemos más sensibles a algunos estímulos y podemos ser impulsivos. Por ejemplo, si yo no duermo de forma balanceada, duermo muy poco, va a ser muy probable que yo esté muy sensible y llore todo el día. Por ejemplo, si yo no como en todo el día, probablemente esté irritable, esté enojada y esté ansiosa. Entonces, estas variables son muy importantes de cuidar. Tratar de tener un cuerpo sano. Con eso nos referimos a atender las enfermedades si es que hay una, ¿no? Tomar las medicinas si es que están prescritas. Nos referimos también a que puedas tener una alimentación balanceada. Vamos, con una alimentación balanceada no es que no comas chocolates o hamburguesas de vez en cuando, pero eso no debe ser, vamos a decir, el desayuno, comida y cena, ¿no? Pizza, hamburguesa y taquitos, porque muy probablemente nos estarán faltando algunas otras cosas en el cuerpo que son importantes como fibras, verduras, ¿no? Vitaminas y demás. Mantener un cuerpo sano nos va a ayudar a la parte del dolor, nos va a ayudar a la parte de la regulación emocional, ¿no? Y se siente bien. Algo que vamos a buscar también es que cesemos el consumo de drogas. Bien, ¿no? A veces algo que nos pasa es que estamos haciendo cosas por regularnos, y entonces cuando le metemos alguna sustancia, dependiendo de la sustancia, nos da para arriba, ¿no? Nos da para abajo, y entonces todo ese proceso que hemos estado haciendo de habilidades o demás, se tarda bastante en volver a restaurarse el cuerpo de una forma metabólica después del consumo de sustancias. Entonces vamos a tratar de no usar drogas. Incluir el ejercicio, ¿no? Aunque estemos muy cómodos en casa y seamos un poquito sedentarios por las actividades o la carga de trabajo, busquemos caminar, busquemos hacer pequeñas rutinas de ejercicio, porque eso también nos va a ayudar con el sueño, le va a ayudar al cuerpo a sentirse trabajado y va a influir en nuestro ánimo. De hecho, cuando hacemos ejercicio, segregamos algo que se llama endorfinas y eso nos ayuda también a sentirnos bastante bien. Dormir balanceadamente, ¿no? Utiliza los protocolos de higiene del sueño que vienen en el manual para tratar de establecer hábitos y horarios de sueño que nos ayuden justo a mantener el descanso y restaurar el organismo. Y como lo hemos dicho, alimentarse balanceadamente va a ser importante porque es el combustible que le estás metiendo al cuerpo. Bien, algunos problemas que podemos tener en la implementación de esta habilidad es centrarnos en una sola actividad, ¿no? A corto plazo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las series y lo único que voy a hacer es ver Netflix, ¿no? Muy probablemente ahí no tengamos el efecto que buscamos.
Cuando pongamos actividades a corto plazo, vamos a tratar de planificarlas, de hacerlas variadas, ¿no? Y tener distintas actividades como intelectuales, como de esparcimiento, como actividades físicas. Eso nos va a ayudar a que el efecto sea mucho mejor. Algunos de los otros obstáculos puede ser que cuando estamos haciendo la habilidad de anticiparnos, nos anticipemos a cosas que no van a pasar. Por ejemplo, el apocalipsis zombie. Casi puedo estar segura que eso no va a pasar y por lo menos no a corto plazo. No va a pasar que me pelee con tal persona, no va a pasar que me quede sin trabajo, ¿no? Porque aunque sí estoy muy angustiada, no hay algo que me diga que realmente va a pasar. Entonces, anticiparse cuando no hay una situación que tenemos clara que va a pasar puede generarnos más bien más problemas. Trata de que esa anticipación se limite solo a cosas que sabes que están planificadas y que van a pasar, o hay una alta probabilidad de que pase. Otro de los problemas que podemos tener, ¿no?, con la habilidad de construir maestría o pericia es agarrar actividades muy fáciles o muy difíciles. Aquí algo que nos va a servir es antes de iniciar la actividad, es tratar de identificar lo que están haciendo, qué tan fácil o tan difícil es. Y si por ahí lo ven muy fácil o muy difícil, replantearse qué podría ser algo que les funcione mejor. Y por último, pero no necesariamente es todo, ¿no? También hay estas situaciones donde estamos haciendo las actividades, estamos también en el día con día en el trabajo y nos hace falta conciencia sobre las necesidades básicas. Ahí, trabajar sobre el mindfulness es algo que nos puede servir mucho. Recuerda que esta semana tenemos muchas cosas que practicar, ¿no? Actividades placenteras a corto plazo, actividades placenteras a largo plazo, construir maestría o pericia en alguna actividad, anticiparnos si así lo requiere, algún problema usando la imaginación y claro, esto no puede faltar, cuidar el cuerpo. Muy bien, pues esto es todo por mi parte. Te agradezco que hayas visto hasta el final este video y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.